Hola a todos, en el presente video vamos a dar a conocer la novela La Revolución Mexicana. Novela de la Revolución Mexicana. Se entiende por novela de la Revolución Mexicana el conjunto de obras narrativas de una extensión mayor que el simple cuento largo, inspiradas en las acciones militares y populares, así como los cambios políticos y sociales que trajeron consigo los diversos movimientos, pacíficos y violentos de la Revolución. Antonio Castro Leal. Junto a la novela indigenista, hay que situar la novela surgida con motivo de la Revolución Mexicana contra la dictadura de Porfirio Díaz en el 1910. Esta literatura surge junto al movimiento armado que se inicia en 1910, cuando Francisco Madero se levanta en contra del régimen del dictador Porfirio Díaz. Está inspirada en las acciones militares, la movilización popular, los cambios políticos y sociales que trajeron consigo los diversos movimientos de ese conflicto militar, que cronológicamente termina en 1920 con la caída y muerte del presidente Venustiano Carranza. La revolución proporciona a México el primer motivo novelesco que trascenderá las fronteras del país. Lo peculiar de estas novelas es la interpretación sobria y realista de acontecimientos sumamente dramáticos. Supone este género novelesco el deseo de hallar una forma de expresión auténticamente mexicana, al margen de las modas extranjeras. Su raíz es indigenista. La mayor parte de las obras fue escrita por quienes participaron en el movimiento armado y se publicaron entre 1928 y 1940. Estas novelas nos ofrecen cuadros de gran colorido y tipismo, pero realmente dramáticos, partiendo de un enfoque optimista y esperanzador. Llegan a un escepticismo y angustia moral propios de una generación que no llegó a realizar los ideales por los que luchó la revolución. Una de las razones del gran éxito internacional de estas novelas es su vitalismo. El lector europeo, cansado de psicología y conversaciones de salón, halló en esta novelística un aire fresco y sobre todo un primitivismo épico muy seductor. En estas obras, el pueblo mexicano es el protagonista de las novelas. Estas describen sus problemas sociales y ofrecen posibles soluciones. Los personajes de estas novelas están bien definidos individualmente: el político, el pelao, el cabecilla, el bandolero, el oportunista. Su visión del mundo está expresada por más que por su comportamiento que por las ideas que estos personajes expresan. Entre 1924 y 1925, cuando se acuñó el término, se suscitó una polémica periodística. Vasconcelos, secretario de Educación Pública durante la presidencia del general Obregón, impulsa un gigantesco proyecto educativo y cultural, y durante su gestión se crea la Escuela Mexicana de Pintura y se fomenta el muralismo. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Dentro de la literatura de la Revolución Mexicana, la novela fue el género que más impacto tuvo. En cada una de las novelas de la Revolución se describe la vida cotidiana de los combatientes en los campos de batalla, las costumbres, las modas, las formas de convivencia y de expresión, dibujando el entorno social, político y militar e incluso pintoresco que dominaba en la etapa revolucionaria. La Revolución Mexicana dio como unas 300 novelas escritas por la generación posmodernista de México. La revolución que inició Madero, luego traicionado, se convirtió en una guerra de fracciones que no sabían por qué luchaban ni para qué. La revolución siguió siendo en la vida de México algo muy actual, un recuerdo vivo desde el cual se orienta la vida política del país. En opinión de muchos críticos, la novela de la Revolución no fue literatura revolucionaria, porque sus autores mostraron casi siempre los peores aspectos de la guerra: la violencia, la crueldad, el crimen, la rapacidad e ignorancia de las masas y la ambición y oportunismo de los dirigentes. Se suele distinguir entre las novelas escritas por autores que fueron partícipes de la Revolución Mexicana y aquellos que, sin haber sido testigos del movimiento armado, escriben novelas con una temática centrada en la guerra o en los aspectos sociales, políticos, etc., desarrollados por la Revolución. Entre los autores que destacan por haber participado en el movimiento armado se encuentran Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Francisco Urquizo. Cronología de los novelistas de la Revolución Mexicana. Se pueden distinguir varias generaciones de novelistas de la Revolución Mexicana, según la edad que tenían cuando tuvieron lugar los acontecimientos. La generación creadora incluye a los nacidos entre 1873 y 1890, que pasaron su infancia durante la dictadura de Porfirio Díaz, se entusiasmaron con los ideales de la política de Francisco y aplaudieron la caída del dictador, pero la revolución fue para ellos una desilusión al ser testigos de los actos de barbarie que se cometían en nombre del pueblo.
La segunda generación, nacidos entre 1891 y 1902. Estos autores eran niños o adolescentes cuando comenzó la revolución. Tuvieron que interrumpir sus estudios por la guerra y se formaron en los campos de batalla. Tomaron parte en el conflicto y se identificaron plenamente con la revolución. Sus obras reflejan una ideología política de izquierda y los resultados de la revolución no les desilusionaron. Tercera generación, nacidos entre 1904 y 1914. La revolución ya había terminado cuando estos autores llegan a la adolescencia. Ven a la Revolución Mexicana bajo un punto de vista más intelectual, pero dentro de una perspectiva histórica. Cuarta generación. No son propiamente escritores de la revolución. Vivieron la guerra cristera y el periodo de exaltación nacionalista de los primeros gobiernos revolucionarios, Juan Rulfo y Juan José Arreola. Obra de Juan Rulfo ha sido etiquetada por algunos como realismo mágico como novela indigenista, emparentando con la tradición de la literatura y la Revolución Mexicana. Azuela Guzmán Muñoz. Luego Revueltas, 1943. Ollanes. Yáñez, 1947. Antecedentes importantes de su obra. Rompen con estos escritores inaugurando un nuevo lenguaje y una nueva forma novelística. Rulfo está más ligado a la revolución de Arrol. En su famosa novela Pedro Páramo retrata a un terrateniente astuto que sortea el conflicto sin perder sus posesiones. La obra se distingue, sin embargo, por la exploración de un mundo mítico ajeno a la realidad, mientras que Ariola aborda la revolución ligeramente en la feria y entra lleno en la literatura fantástica, inspirado por Borges y Sartre. Última generación, nacidos en 1925 y 1935, son escritores críticos de la sociedad. Ya no intentan justificar la revolución y más bien señalan los abusos y las injusticias de una sociedad engendrada por el movimiento. Aunque no pertenecen ya a la narrativa de la revolución, enfocan temas post-revolucionarios que tienen que ver con la protesta social o el indigenismo. Para algunos autores, el ciclo de la narrativa sobre la Revolución Mexicana se cierra con el luto humano de Revueltas y Al filo del agua de Yáñez. Para otros autores, la temática termina con la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Venezuela, México, 1873-1952. Narrador. Inauguró la novela de la Revolución Mexicana. Estudió la carrera de médico cirujano y empezó a escribir durante la dictadura de Porfirio Díaz. Se integra como médico a las fuerzas de Francisco Villa durante la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana de 1910 da lugar a toda una pléyade de narradores que nos presentan en sus obras la realidad dramática de la guerra civil. Entre ellos ocupa un lugar prominente Mariano Azuela, historiador de la Revolución en sentido amplio, implacable crítico de un drama que constituye la herida más dolorosa del continente. Cada una de sus obras muestra un experto e inspirador escritor, en páginas de gran intensidad que dan la medida exacta de un vigoroso realismo, confirmando una concepción de la vida y del hombre esencialmente amarga, una preocupación constante por fundamentales problemas éticos relacionados con su país. Trascendiendo la objetividad y la eficacia con que el autor describe hechos y personajes, abre paso en sus páginas una amarga protesta contra la propia revolución, que acaba por ser desilusión profunda para el pueblo, el cual se ha dejado llevar a ella como impulsado por un trágico fatalismo. Para Suela, lo trágico de la revolución consiste sobre todo en la imposibilidad de abandonarla, una vez que se ha entrado a ella, porque la revolución es como un huracán, y el hombre que se le entrega deja de ser tal para convertirse en una hoja seca a la merced del viento. Argumento de los de abajo, 1915. La novela se reduce a escenas costumbristas, pero de gran autenticidad vital e intensidad dramática. El personaje que une los diversos cuadros es Demetrio, indígena de pura raza, campesino al que las circunstancias elevan a general de una tropa revolucionaria. Este personaje posee grandeza mitológica. El humilde mexicano es elevado a una figura mítica que hace sonar su cuerno en medio de la naturaleza, como Sigfrido. La cercanía constante de la muerte otorga a los personajes una dimensión existencial enorme. Los soldados van al combate a jugar con la muerte, como con un toro. Con admirable desfachatez se arriesgan innecesariamente solo por el bello gesto. La codorniz surgió de improviso, en cueros, con los calzones tendidos en actitud de torear a los federales. Entonces comenzó la lluvia de proyectiles.
La novela se mueve en el terreno de los hechos más que en el de las ideas. Azuela pone la tesis revolucionarias en boca de un estudiante, algo retórico. Al final, este estudiante que canta las glorias de la revolución resulta ser un sinvergüenza. El problema clave en la novela, el fracaso del ideal revolucionario. Demetrio Macías es una figura simpática pero no sabe por qué pelea. Es el puro guerrero elemental empujado a la revolución por las injusticias de un cacique local. No ama el dinero ni se extralimita en la venganza, desea solamente pelea, bebida y alguna mujer. El entusiasmo revolucionario se va cambiando en desilusión. La revolución es el huracán y el hombre que se entrega a ella ya no es hombre. La segunda parte de la novela nos presenta la rapacidad y el despojo. Va creciendo la tristeza, la melancolía, el recuerdo nostálgico y al final asoma la tragedia de pelear sin saber por qué, sin motivo, pelear por pelear. El final es desolador. La sierra está de gala, sobre sus cúspides inaccesibles. Cae la niebla alvísima como un crespón sobre la cabeza de la novia. Y, al pie de una resquebrajadura enorme y sustentosa como un pórtico de vieja catedral, está Demetrio Macías y con los ojos fijos para siempre sigue apuntando con el cañón de su fusil. El estilo es a veces modernista, sobre todo en la relación del hombre con el paisaje, pero este paisaje está pintado sobriamente porque no hay tiempo para la contemplación en medio del horror y el estrépito. El naturalismo crudo de Azuela está bañado en un aire poético al impresionista. La inquietud social es mejor de que el título sugeriría. Esta novela tiene mucho de gran poema épico lírico. La novela trasunta un gran desasosiego que se manifiesta en breves pasajes descriptivos, de una extraordinaria fuerza poética, que dan relieve en toda su desolación, el sacrificio inútil de Demetrio Macías, caudillo de un grupo rebelde, hombre primitivo, cruel y generoso, valeroso e indefenso ante los acontecimientos, entre los cuales se mueve sin llegar a entenderlos plenamente. Su sacrificio queda sin sentido justamente porque no respondía a auténticos ideales. Macías y sus hombres han sido meros combatientes que no se preguntaron por quién combatían, en medio de las confusas vicisitudes de una revolución de la que acabaron siendo víctimas. En vísperas de volver una vez más a la guerra, Demetrio Macías se despide de su esposa, que insiste llorando para que se quede con ella, y a la pregunta de por qué vuelve a combatir le responde comparándose a sí mismo con una piedra que rueda por inercia una vez que se le echa cuesta abajo. Mira, esa piedra como yo no se para, hasta que finalmente encuentra la muerte en batalla, poniendo fin hacia toda una vida de sacrificios inútiles y de violencia estéril. Giuseppe Bellini. Muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de gran ayuda para ustedes.